Hola, soy Jonathan Orellana, escritor, director y productor del Cine Minuto Lazos, y esto es un poco el detrás de cámaras de la producción. Sin nada más que decir, ¡acción! Bueno, Lazos es un cine minuto que surge de una serie de relaciones pasadas, en particular una con una amiga que tuve en bachillerato cuando éramos jóvenes, y teníamos unas pulseras que para mí en su momento fue un lindo gesto porque representaba esa unión y confianza. A partir de esa experiencia es que nace en mí la pregunta de qué tan fuertes o frágiles son los lazos que formamos con las personas que conocemos, o inclusive qué tan preparados estamos para una posible separación. Y la idea de representar toda esa gama de cuestionamientos en un símbolo tan especial, en este caso pues en la pulsera, aunque perfectamente podía ser en otra cosa, se me hizo muy interesante. Yo venía de finalizar mi primer cortometraje llamado En mi contra, que ya próximamente van a poder ver, y había sido un proceso increíble pero agotador, y quería seguir haciendo proyectos, a lo mejor no tan desgastantes, y dije, un cine minuto, fácil. Error. Cometí el error de subestimar todo lo que representa el cine minuto, dado que el reto con el cine minuto radica en que, y de paso aprovecho para invitar a los directores y directoras que vayan comenzando a que hagan un proyecto así, porque yo lo considero como un ejercicio que nutre bastante al director en su juicio y a depurar elementos para contar la historia solo con lo que es realmente necesario. Ese proceso definitivamente fue el más complicado, dado que conforme avanzaba se me ocurrían más y más cosas y era como que, una escena aquí de esto, sino un flashback de esto, pero después era como, no, porque no cabe, no da el tiempo. Otro elemento que me ayudó bastante fue grabar un premontaje del cine minuto sin siquiera haber grabado algo obviamente sencillo, pues en crudo, y esto para determinar cuánto tiempo darle a cada escena y posteriormente al actor. Ahí con la ayuda de Mauricio Hernández, al cual yo le agradezco un montón por haber sido mi compañero en ese proyecto, y pues sin él prácticamente grabar la secuencia del atardecer habría sido una odisea. En cuanto a la locación, desde un inicio yo lo visualizaba en un lugar con un atardecer espectacular, pero que diera esa sensación de intimidad entre los personajes. Finalmente descubrí literalmente por un TikTok el ex teleférico San Jacinto, que si bien yo ya había escuchado algunas historias del lugar, no sabía que se podía acceder a él en la actualidad. Una vez estando en el lugar fue como, aquí es, sin dudarlo, porque no solo cumplía con las características que buscaba, sino que había una conexión bien particular con la historia. Para los que no lo conozcan, pues el ex teleférico San Jacinto, allá por los años 80, 90, fue un lugar muy especial para muchas familias salvadoreñas, pero que por diversas razones posteriores al año 2001 tuvo que cerrar. Desconozco si hay planes de reaperturarlo, yo pues espero que sí, pero lo que voy es que quedaba como anillo al dedo con la situación que atraviesa el personaje de Adal, donde a pesar de que Alma ya no esté, nada le va a quitar esos recuerdos con ella. Una vez definido eso, solo faltaba un pequeño gran detalle: los actores. En sí, la única persona que yo tenía clara para el papel de Alma era Alexandrina Lemus. Yo ya había visto un poco de su trabajo en roles de pareja. Le mandé la propuesta, a ella desde un primer momento le llamó la atención el proyecto, pero con lo que no contaba era su cabello. Yo a Alma la visualizaba con un pelo lacio, largo, castaño, y pues el cabello de Ale, a pesar de que me gustaba, era el otro extremo. Curiosamente, eso se convirtió en una oportunidad, ya que a través del cabello pude reforzar esa sensación de cambio e identidad para el personaje de Alma. Ahora bien, con Adal sí no tenía idea de quién podía ser el indicado. Incluso a nivel casting ha sido con el que más candidaturas he tenido, y para mi sorpresa y suerte, pues don Mauricio Alejandro llegó a nuestras vidas, y junto con Ale se complementaron perfectamente. Trabajar con ellos fue súper sencillo, se nota la experiencia y el recorrido que ambos actores ya tienen. De hecho, tengo dos anécdotas que siempre voy a recordar
Una fue con Mauricio Alejandro, el día que estábamos grabando la secuencia del atardecer, la más importante del Cine Minuto. Ya solo nos quedaban como 2 escenas para terminar y una de ellas era la mirada final de Adal a Alma. Y en medio de esas prisas, de que no vamos a terminar y que no sé qué, le dije a Mauri, vaya, vas, le dije yo. Y él solo me dijo, va, espérame, me dijo. Se dio la vuelta y cuando volvió, o sea, estaba llorando. O sea, la cara le había cambiado totalmente y yo así como, ¿qué? Pero de ahí una vocecita en mi mente me empezó a gritar, graba, cabrón, graba, porque lo iba a perder. La otra fue en la escena del beso, que si bien no tiene nada del otro mundo ver algo así, dirigirlo es una experiencia totalmente diferente. Fue tanta la impresión que mi hermana, que me estaba asistiendo en iluminación, se quedó así como, ¿qué? Y la alcancé a ver de reojo, con el brillo en los ojos y esa cara así como de admiración, y fue como, por esta hago cine, cabrón. Por esta hago cine. Finalmente llega el momento más gratificante, que es ver el proyecto. En este caso, pues, acompañado de una banda sonora bellísima, compuesta por mi maestro Pablo Vitz, que al igual que yo tuvo ese reto a nivel musical de transmitir tanto en tan poco tiempo. Y en mi opinión lo logró de una forma increíble y cautivadora para una historia donde no se necesitan palabras. Algo que me ha sorprendido de este proyecto es la recepción que ha tenido por parte del público. Porque por un lado están los que conectan con la historia por la situación de Adal, y por el otro están los que ponen en tela de juicio si la decisión de Adal fue la más acertada o no. Cual sea el caso, pues yo estoy eternamente agradecido con cada una de las personas que colaboraron en este proyecto, un proyecto que se hizo con mucho amor y que de corazón espero que también puedan disfrutarlo. Dale, corte. 3, 2, vamos. Ya. Corte, sentí como que estaba haciendo un... Ahora sí, vamos con el beso en 3, 2, 1.